Hola, mi nombre es Sergio Restrepo, soy ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín y en estos momentos me desempeño como profesional del área de muestreos del Centro de Laboratorios. Y mi nombre es Alejandro Espina Trujillo, laboro como profesional ambiental en muestreos y acreditación con el Centro de Laboratorios. El día de hoy vamos a ver lo que es un aforo y vamos a ver distintos tipos de aforo. Entonces, ¿cuál es la definición de aforo? Es una herramienta mediante la cual yo estimo o calculo un caudal, siendo un caudal determinado flujo, bien sea de aire o de agua, en determinado momento y en determinado lugar. Esta herramienta sirve de distintas maneras al momento de aplicarlo a la ingeniería ambiental. Les voy a dar un ejemplo. En un cultivo de fruta en el municipio de Jardín,
se tenía un problema de la comunidad aguas abajo del cultivo debido a que esta comunidad cuenta con una bocatoma. ¿Qué sucedía? La comunidad, desde que el cultivo empezó a funcionar, manifestaba que el agua estaba disminuyendo su caudal, es decir, había menos disponibilidad de agua, por lo que había días en los que se quedaban sin agua. Entonces, ¿cuál fue la solución del señor del cultivo para, digamos, definir que no era culpa de él el hecho de que disminuyera el caudal? Contrató a la Universidad de Medellín para hacer un aforo, es decir, estimar el caudal de la fuente de la cual la comunidad tomaba su agua, aguas arriba y aguas abajo del cultivo, es decir, antes y después del cultivo, con la finalidad de establecer un balance de masa. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicimos el aforo aguas arriba y aguas abajo y el resultado fue muy similar, o sea, fue un error más o menos de menos del 5%. ¿Qué quería decir esto? Que el aporte de consumo de agua del cultivo del señor no era el culpable de la disminución de caudal en la bocatoma de la comunidad aguas abajo. Entonces, digamos que esto es un ejemplo de cómo un aforo puede solucionar un problema ambiental, en este caso un problema social para el señor. Lo que se hizo fue que posteriormente se fueron a cultivos más aguas arriba del señor, donde identificaron que se estaba consumiendo más agua de la debida. Otro de los ejemplos principales es el de las concesiones de agua. Nosotros sabemos que si tenemos fincas de recreo, fincas ganaderas, fincas con cultivos, todos estos tipos de riegos que necesitamos dentro de la finca los realizamos directamente solicitando un trámite ante las corporaciones autónomas. Si yo tengo una finca y yo requiero sacar un permiso para captar un agua, para regar un cultivo de cítricos, por ejemplo en el municipio de La Pintada, yo debo reconocer principalmente cuál es el caudal de mi fuente en épocas de verano y en épocas de invierno, con el fin de captar únicamente y solicitar únicamente lo necesario. ¿Por qué? Porque esto es como si a nosotros nos cobrara EPM. Nosotros tenemos que pagar a Corantioquia, a Cornare, a cualquier otro ente ambiental por esa tasa de agua que estamos captando. Entonces, si nosotros no realizamos minuciosamente el cálculo del caudal y solicitamos un caudal a simple vista, puede ser muy alto el que necesitamos y podemos estar incurriendo en gastos que realmente no vamos a necesitar. O por el contrario, solicitamos un permiso de aguas mucho menor por el que realmente necesitamos y ahí es donde empezamos a tener problemas. Primero, porque toca volver a hacer modificaciones en esa licencia y ahí es donde se empiezan a postergar y a la final nos terminan cobrando unos valores muy altos simplemente por no realizar un cálculo bien hecho. Para la realización del aforo es importante tener presente varias cosas. La primera, ¿cuál es la sección donde vamos a realizar el aforo? ¿Por qué? Porque antes de iniciar con la realización del aforo debemos reconocer que hay varios métodos de medición. Uno de los métodos más conocidos es el aforo volumétrico, que lo vamos a ver a continuación. Otros de los métodos más conocidos es el de área velocidad, pero sabemos que por área velocidad se desprenden otros tipos de aforos o de métodos que hacen que podamos reconocer este tipo de aforo por área velocidad, ya sea con el método del ping-pong, que es el flotador, o utilizando un equipo correntómetro. Es decir, cualquiera de estos métodos es importante utilizarlo siempre y cuando no perdamos una cantidad de muestra alta, es decir, no podemos perder nunca muestra. Y segundo, que las condiciones sean las más óptimas para realizar este tipo de mediciones. ¿Por qué? Porque si yo veo una descarga en un tubo, para mí es más fácil aforarlo con un balde que aforarlo con un equipo, por ejemplo, midiendo áreas, midiendo velocidades con un equipo correntómetro, ¿cierto? Entonces hay que determinar primero qué equipo es el más idóneo para utilizar en esta situación y a raíz de eso ya poder tener la situación o los implementos necesarios para iniciar la medición. Entonces, como medida inicial o preparación del muestreo, es importante tener en cuenta que desde el laboratorio nosotros debemos requerir al menos unas imágenes del punto de monitoreo para nosotros reconocer qué elementos o qué equipos debemos llevar a campo, para determinar con eso cuál es el tema más óptimo o el equipo más óptimo para hacer la medición. Segundo, hay que revisar que los equipos estén calibrados por un ente acreditador y hay que revisar que los equipos estén verificados y que realmente nos estén dando las mediciones correctas. Y por último, si necesitamos hacer una metodología por el aforo volumétrico, necesitamos que nuestro balde esté calibrado, tenga una curva de calibración, no tenga fugas
y que realmente esté en condiciones óptimas para tomar la muestra. Ahora vamos a realizar la medición de caudal por el método volumétrico. ¿Qué elementos necesitamos? Un cronómetro y un balde calibrado. Es importante que el balde esté calibrado porque esta es la única metodología que nos va a probar el IDEAM para que el laboratorio pueda tomar este tipo de caudales. Estos baldes no pueden ser como los de la cocina con los que nosotros secamos la trapeadora, sino que deben ser especialmente rectos, donde no tengan ni curvaturas ni cosas por dentro que nos puedan afectar la medición de agua. Entonces, para la medición del método por este caudal requerimos que el balde capture un volumen y tener un tiempo, porque este caudal se calcula volumen sobre tiempo. Es importante que las mediciones que nosotros hagamos aquí tengamos presentes y las tomamos en litros, mililitros, centímetros, y acá el tiempo si lo tomamos en segundos, debido a que esto nos va a tomar una buena medición al finalizar la toma de la muestra, o podemos cometer errores. Entonces vamos a iniciar introduciendo el balde en nuestro canal, en nuestro chorro, con el fin de identificar cuánta agua está pasando en este momento por esa pequeña cascada. Es importante tener en cuenta dos anotaciones. La primera, como ya se los dijimos anteriormente, el balde no debe tener fugas. Y segundo, toda esa agua que está saliendo debe ser captada por el balde. Entonces, si tenemos un balde más pequeño y al introducir el balde dentro del chorro de agua vemos que se desperdicia mucha agua por los lados, ese balde no nos va a servir y vamos a tener muchas interferencias. Otra situación importante que debemos tener en cuenta es que este método, por ser tan fácil de medir y por tener el uso de dos personas, puede llegar a generar errores mucho más importantes que por los vistos en el método de área-velocidad, ¿cierto? Por eso es que en esta metodología se mide el caudal muchas veces. Por lo general, entre 3 y 5 veces se repite el caudal con el fin de generar unos promedios y mirar que no estemos variando mucho en las mediciones. Entonces, Alejandro lo que va a hacer es introducir, y apenas él introduzca el balde, yo comienzo a medir el agua que está ingresando. Cuando él extrae el balde, yo finalizo, y lo que vamos a hacer es medir cuánta altura obtuvo ese balde con este tiempo y calcular el caudal. Vamos a hacerlo. Vemos que la medición de la captura de agua dio de 1.5 segundos. Listo, recordemos que el caudal volumétrico necesita de dos variables, como son volumen y tiempo. El tiempo fue lo que mi compañero Sergio midió en el cronómetro. Ahora sigue la parte del volumen. ¿A qué hacía referencia Sergio cuando hablaba de que el balde debe estar calibrado? Esta hoja que se ve acá es una ecuación. ¿Es una ecuación de qué? De volumen en función de una altura. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Medir la altura del flujo de agua o de la lámina de agua, meterla en la ecuación para determinar el volumen. Con esto ya tenemos el volumen. Dividido el tiempo que tiene Sergio en el cronómetro nos va a dar la medición de caudal. Voy a proceder a medir la altura. La altura de la lámina de agua fue de 19,5 centímetros. Luego de haber realizado el ejercicio de campo para el caudal volumétrico, seguimos con el procesamiento de los resultados. Entonces, recordemos que el caudal volumétrico tiene un volumen y un tiempo. Nuestro volumen en este caso lo determinamos con el balde. Y la ecuación del balde es esta que vemos acá. ¿En qué consiste esta ecuación? En un volumen en función de la altura. La altura fue el ejercicio que yo hice anteriormente y que el resultado fue 19,5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer a continuación? Meter en la ecuación del balde la altura obtenida. Con esto vamos a tener un volumen en mililitros. Con esto ya tenemos la primera de las variables necesarias para el cálculo del caudal volumétrico. La segunda, ¿cuál era? El tiempo. Y el tiempo fue el que midió mi compañero Sergio, que fue de 1.51 segundos. Ahora, para el cálculo del caudal, lo que se hace es dividir este volumen, en este caso Y, sobre el tiempo. ¿Por qué hacemos una división sobre 1000?
debido a que el volumen que obtenemos de la ecuación del balde nos da en mililitros y normalmente para los trámites con la autoridad ambiental o los informes, lo que se entregan los informes de autoridad ambiental o de legislación ambiental, se entrega el caudal en unidades de litros sobre segundos. Entonces, la división de ello sobre T me da el caudal en mililitros sobre segundo. Al dividirlo sobre 1000, tengo el caudal en litros sobre segundos. Entonces ustedes acá tienen la ecuación, tienen la altura y tienen el tiempo, no les hace falta sino meter todas las variables en esta ecuación y obtenemos el caudal volumétrico realizado en el ejercicio. Ahora nos vamos a disponer a hacer un ejercicio de aforo por área-velocidad. Supongamos que esta es nuestra fuente. Entonces, ya identificamos un punto correcto para la realización de la medición. Lo que vamos a hacer es, mediante una cuerda o en este caso una cinta de enmascarar, vamos a determinar la longitud de nuestra sección. Una vez determinada esta longitud, vamos a hacer la medición con el flexómetro para identificar cuál es el valor en cuanto a longitud de la sección transversal. Luego de tener la sección transversal identificada con su respectiva longitud, lo que vamos a hacer es que teniendo en cuenta esta longitud, vamos a dividir la sección en n cantidad de subáreas. Para el caso de esta sección tan pequeña, vamos a hacer una división en dos subáreas. Entonces tenemos la sección y la vamos a dividir en dos. ¿Qué quiere decir? Que a la medición de la longitud de la sección la vamos a dividir en la mitad, para dividir el flujo en dos, imaginariamente. Luego de eso, ¿qué es lo que se debe realizar? Cada una de las mitades se le va a determinar la subárea. Acá vemos que en una situación ideal esto puede ser una sección de un rectángulo, es decir, si yo hago un corte longitudinal de este flujo de agua y lo miro de frente, yo voy a enfrentarme a una figura de rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Es base por altura. Entonces, para cada una de esas subáreas de la división de la sección entre dos, vamos a determinar el área total. Lo que está haciendo Sergio ahí es determinar el alto de la lámina de agua, que es uno de los lados, por así decirlo, del rectángulo. Ya tenemos el ancho, que es el ancho de la sección dividido 2. Ahora vamos a determinar las alturas. Para ello, él mide con el flexómetro en cada uno de los 3 puntos de las subdivisiones cuánto es la altura en centímetros. Una vez determinado esto, lo que se hace es realizar el cálculo del área. Recordemos que este trazo longitudinal, si lo miramos de frente, hace las veces de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con las mediciones que está realizando Sergio, la vamos a multiplicar teniendo en cuenta la fórmula del área de un rectángulo. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el área del primer cajón y el área del segundo cajón. Para cada una, si la sumamos, vamos a obtener el área total de la fuente, que, como recordemos el nombre de la metodología, área-velocidad, es una de las variables que necesitamos para calcular el caudal. ¿Qué sigue después? Para cada uno de esos subcajones o subrectángulos, por así decirlo, vamos a calcular una velocidad. ¿Cómo se hace esto? Con una medición de velocidad en el punto medio. Ahora, esto es muy importante, acá tenemos una situación ideal de un flujo muy pequeño y muy simétrico. ¿Qué es lo que pasa en una fuente? A usted le toca ponerse un traje fontanero y con una regla metálica muy larga hacer estas mediciones de velocidad, de altura, que está haciendo Sergio. Con eso se calcula el área. Ahora vamos a la medición de velocidad. Para la medición de velocidad vemos un dispositivo que se llama micromolinete o correntómetro. ¿Qué es lo que pasa con este dispositivo? Al ponerlo en contacto con el agua, él me va a generar unas revoluciones. Y más adelante, con una ecuación propia del dispositivo, lo que yo voy a hacer es que estas revoluciones se me transforman en una velocidad. Esta medición o esta estimación de velocidad yo la voy a hacer para el primer cajón y para el segundo cajón, ya que para el primer cajón ya tengo un área y para el segundo ya tengo un área. ¿Qué es lo que me falta? Para cada uno, una velocidad. Entonces, ¿cómo la voy a determinar? Poniendo en contacto el dispositivo con el flujo de agua. Él me va a generar unas revoluciones, como les dije anteriormente, y más adelante estas revoluciones yo las registro, voy a la ecuación del equipo y eventualmente las revoluciones pasan a un valor de velocidad en metros sobre segundos. Normalmente se deja el dispositivo en cada una de las secciones durante 1 minuto, ya que la ecuación del dispositivo está realizada con base a revoluciones por minuto. Entonces normalmente lo que se debe hacer es,
cronometrar 60 segundos de medición de velocidad en cada una de las secciones de mi sección transversal. Una vez yo retiro el dispositivo luego de estar pues en contacto con la fuente, voy a fijarme cuántas revoluciones, porque el dispositivo tiene unos numeritos, cuántas revoluciones fueron las que aumentaron, con la finalidad de determinar cuáles fueron las revoluciones por minuto para poder meterlas en la ecuación. Muy importante, dispositivos para la estimación de velocidad hay muchos. Hay algunos dispositivos que solamente con ponerlos en contacto con la fuente te dan de una vez el valor de velocidad de metros sobre segundos. Este en particular no, este simplemente tiene un paso adicional que es el tema de las revoluciones. Lo que sigue después es, para cada una de las subáreas que yo determiné, ya tengo las áreas, ya tengo la velocidad, te voy a proceder con la multiplicación de la variable de velocidad por la variable de área, para el primer cajón y para el segundo cajón. Con esto voy a obtener un caudal 1 y un caudal 2, que sumados me van a dar un caudal total equivalente al caudal de la fuente. Finalizando con el trabajo del área velocidad, vamos a determinar entonces cómo se calcula la velocidad y cómo se calcula el área. Es importante tener presente dos situaciones. La primera, como ya lo vimos, la velocidad la podemos calcular de dos maneras, con un equipo correntómetro o con un ping-pong que es el flotador. Ya de ahí calculamos la velocidad y para calcular el área, entonces ya les explicamos que sacamos unas secciones, unas áreas transversales de las cuales siempre se nos van a asociar a tres tipos de áreas, que es un triángulo, como lo vemos acá, un cuadrado o rectángulo, como lo vemos acá, y un trapecio, como lo vemos acá. Estas son las tres áreas principales que nosotros trabajamos para determinar este tipo de cálculos. Entonces, sabemos que para calcular el área de un triángulo simplemente es este ancho con esta altura dividido 2. El del cuadrado o rectángulo es este ancho con esta profundidad, por esa profundidad, y por último, el del trapecio, que simplemente es la suma de la profundidad mayor más la profundidad menor por el ancho dividido 2. Con esas tres ecuaciones ya podemos calcular todas las áreas de todas nuestras secciones transversales. Es importante que, como les mencionamos ahora, entre más secciones saquemos, más precisión vamos a tener. ¿Por qué? Porque si yo lo trazo acá como un triángulo, la área que voy a desperdiciar es esta. Si yo trazo acá un cuadrado, no voy a desperdiciar ningún área. Y aquí del trapecio prácticamente descarto esta parte. Mientras que si yo a esta misma sección le hubiera sacado solamente dos áreas, vemos que si aquí saco el trapecio, voy a botar toda esta área, y si aquí hago otro trapecio, voy a botar toda esta área. Entonces, entre más secciones saquemos, menos área vamos a perder y más confiable va a ser nuestra medición. Por último, al tener el área 1, el área 2 y el área 3 con sus respectivos resultados, lo que vamos a hacer es el área 1 por la velocidad 1 que calculamos aquí, el área 2 por la velocidad 2 que calculamos acá, y el área 3 por la velocidad 3 que calculamos acá. Por último, estos tres resultados se suman y esto ya nos va a dar entonces el caudal total de toda nuestra fuente, y sabemos que tenemos que tener presente en qué unidades los estamos metiendo. Si estamos trabajando en centímetros, dejamos todo en centímetros, y si estamos trabajando en metros, trabajamos en metros. Es importante que trabajemos las áreas en metros. ¿Por qué? Porque la velocidad nos la da en metros por segundo. Entonces no tenemos forma de multiplicar centímetros cuadrados en metros sobre segundo. Mientras que si multiplicamos metros con metros, ya nos va a dar metros cúbicos sobre segundo, y que si lo multiplicamos por 1000, ya nos va a dar el caudal en litros por segundo, que es lo que siempre requerimos.
Hola muchachos, bienvenidos a la primera práctica del núcleo de altimetría, donde vamos a desarrollar la práctica correspondiente a nivelación compuesta, que consiste en la determinación de diferencia de nivel de dos puntos del terreno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el terreno vamos a localizar dos puntos, con los cuales vamos a formar un perfil a lo largo de este. ¿Qué herramientas necesitamos para poder desarrollar esta práctica? Entonces necesitamos como insumo principal un nivel de precisión horizontal, con el cual vamos a lanzar visuales horizontales a esta mira graduada, la cual nos da la distancia desde el nivel del terreno hasta esa referencia horizontal que nos está dando este nivel de precisión. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar estos pines o piquetes con los cuales vamos a colocar puntos de referencia a lo largo del perfil que está formado por esos dos puntos iniciales que pusimos con estos jalones, los cuales nos van a servir para poder determinar esos puntos de referencia. Para nivelar el equipo vamos a tener en cuenta los tornillos de nivelación horizontal que están en la base de este, con los cuales vamos a nivelar la burbuja que está en el nivel horizontal en la izquierda del equipo. Entonces, con movimientos muy lentos vamos a empezar a llevar la burbuja al centro y de esa manera el equipo ya está prácticamente listo para su uso. Ahora vamos a mejorar las condiciones de visualización del equipo por medio de sus accesorios. El primer accesorio que tenemos es en la mirilla, en la cual podemos localizar las retículas cuando estemos visualizando. También tenemos el tornillo de enfoque, que es ese tornillo el cual moviéndolo hacia adelante o hacia atrás vamos a poder encontrar una mejor condición de visibilidad. Y este tornillo de acá es el tornillo que nos garantiza movimientos lentos hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, movimientos horizontales, y con eso podemos encontrar mejor la lectura que queremos en nuestro punto de interés. Al otro lado del equipo tenemos el mismo tornillo de movimiento horizontal, con el cual localizamos dichos puntos. Ahora vamos a explicar cómo se hace la lectura en la mira graduada. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la mira graduada es una regla vertical que nos da la longitud desde el inicio del terreno, desde la superficie, hasta el nivel horizontal donde estemos midiendo. La mira graduada es expandible hasta 5 metros. ¿Cómo lo podemos expandir? Entonces vemos que ella tiene varios cuerpos y podemos ir sacando cada uno de ellos por si necesitamos mucha más longitud. ¿Cómo se puede volver a la posición inicial? Entonces ella por detrás tiene un botón en el primer cuerpo del cual sacamos los otros. Entonces oprimiéndolo podemos volver a regresar la mira a su posición inicial. Para realizar la lectura en la mira graduada, que se hace a través del nivel de precisión, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se da la medida a través de esta. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en este instante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La lectura en la mira está compuesta por 3 decimales. El primer decimal nos lo da la mira graduada. Por ejemplo, vamos a suponer que con el nivel de precisión estamos en esta línea de aquí. Entonces en este instante la distancia que hay desde el suelo es de 0.9 metros. ¿Cómo encontramos el segundo decimal? Resulta que estas divisiones desde aquí hasta aquí tienen 10 centímetros y están divididas por pequeños cajoncitos de 1 centímetro. Eso quiere decir que si estoy en 0.9, entonces aquí avanzo 1 centímetro, o sea 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95 y así sucesivamente hasta llegar a 1 metro. Y el tercer decimal depende de la lectura del observador. ¿Cómo así? Cuando estamos leyendo con el nivel de precisión, la lectura puede caer en este punto de aquí, ¿sí? Eso quiere decir que estamos en 0.9 metros, luego como estamos aquí, 0.91, y como llegamos acá entonces estamos en 0.915 milímetros. Esa es la lectura en la mira. Para continuar con el proceso de nivelación,
vamos a colocar los pines a lo largo del perfil longitudinal formado por los dos puntos iniciales. La primera lectura que vamos a tomar con el equipo al primer punto de nuestro perfil de nivelación corresponde a una vista atrás, la cual, además de ser la primera lectura que se toma, es una lectura a un punto del cual conocemos la cota, que en este caso es nuestro primer punto. ¿Por qué es una vista atrás? Porque a partir de ella vamos a calcular la altura instrumental, que nos va a servir para calcular las demás cotas de nuestro perfil de nivelación. Las siguientes lecturas corresponden a vistas intermedias, las cuales son lecturas que yo hago a lo largo de todo el perfil, hasta la última lectura que yo pueda ver con mi nivel de precisión. La última lectura que yo puedo ver para esta posición corresponde a una vista adelante. Ahora, debido a que ya no tengo más visual con mi nivel de precisión para poder leer los demás puntos, voy a proceder a desarmar el equipo y armarlo en una posición con un poco más de nivel, de tal manera que pueda cubrir las lecturas de los demás puntos hasta el final de nuestro perfil de nivelación. Entonces, vamos a desarmar el equipo y vamos a trasladarnos al siguiente punto.
Cuando instalamos el equipo en la segunda posición, la primera visual que tenemos que hacer es al último punto que tomamos cuando teníamos el equipo en la primera posición, o sea, donde registramos nuestra última vista adelante. ¿Por qué? Debido a que ese es nuestro último punto del cual vamos a conocer la cota. De esa manera, la visual que tomo desde mi nivel de precisión en esta posición es una vista atrás, porque es la primera visual desde esta posición del equipo. El resto de puntos son vistas intermedias hasta llegar al final del perfil, a excepción de la última visual, la cual corresponde a una vista adelante por ser la última lectura para esta posición del equipo. Y de esa manera damos por terminadas la toma de lecturas en nuestra práctica de nivelación compuesta. Ahora, para ver los macroinvertebrados, vamos a comenzar con el filum Annelida. Los animales de este filum son animales que son segmentados y alargados. Son formas muy simples. Como ejemplos tenemos las sanguijuelas, los gusanos, las lombrices. Estos anélidos, entonces los vamos a identificar. Ustedes tienen unas claves taxonómicas en las cuales están las imágenes del macroinvertebrado que corresponde. En estas claves van a tener todas las descripciones para poder identificar el macroinvertebrado. El siguiente orden que vamos a mirar es el orden Efimeroptera. Estos son de un tamaño más pequeño. Estos efimerópteros o pececillos de plata tienen unas características especiales que ustedes van a observar en la clave taxonómica, donde pueden mirar cada una de sus partes. Sobre todo se caracterizan por la presencia de agallas y filamentos terminales. Cuando ustedes observen un macroinvertebrado con ese tipo de agallas y 3 o 2 filamentos terminales, van a buscar en la clave para el orden Efimeroptera. En este caso, entonces, tenemos estos efimerópteros y podemos observar que tienen 2 filamentos terminales y unas agallas muy pequeñitas en el dorso. El orden Odonata lo vamos a observar de un tamaño más grande que los efimerópteros. Estos son las ninfas o los juveniles de las libélulas. Así se ven los juveniles de las libélulas y tienen ciertas características. Tienen ojos compuestos, son grandes, tienen un abdomen segmentado, pueden tener forma ovalada, como en este caso, o pueden ser odonatos de forma alargada. Ellos también pueden tener unas agallas, solo que a diferencia de los efimerópteros, las agallas no están
en los laterales del abdomen, sino en la cola. En las claves taxonómicas, entonces, van a observar las diferentes formas de los odonatos y los vamos a poder identificar. Continuando con el orden odonata, tenemos unos odonatos de forma alargada con las agallas en la cola. Estos son muy fáciles de identificar por sus ojos compuestos y grandes, sus patas delanteras y sus agallas en la cola. Ahora seguimos con el orden Plecoptera. Este orden es muy parecido al Efimeroptera, entonces debemos tener cuidado de no confundirnos en su clasificación. ¿Cuál es la diferencia con los efimerópteros? Son de un tamaño un poco más grande, tienen unas segmentaciones en la parte dorsal, tienen antenas más largas y no poseen agallas, sino filamentos en su parte de la cola. Entonces los plecópteros parecen como una especie de grillos acuáticos, entonces así los vamos a diferenciar de los efimerópteros. Ahora vamos a ver el orden Trichoptera, el cual se caracteriza por estar dentro de unos refugios o casas que ellos mismos fabrican, con hojas y material del sedimento, piedritas, rocas. Esa es la principal característica. Vamos a ver en la clave taxonómica cómo son estos tricópteros y el tipo de casas que hacen. Aquí la clasificación se realiza de acuerdo a la forma de sus refugios, porque casi todos tienen la misma morfología. Entonces, este es un caso de clasificación indirecto. Ahora vamos a observar animales del orden Hemiptera. Estos se caracterizan por tener un par de alas blandas que forman una especie de coraza. A veces los podemos confundir con cucarrones, sin embargo son un orden diferente. Los cucarrones tienen un caparazón más duro y las alas por debajo, mientras que los hemípteros tienen esta cobertura blanda. Tienen ala posterior, tienen patas con uñas tarsales, al final de las patas tienen unas pequeñas uñas, tienen un pronoto, que es un apéndice que está ahí por la cabeza, tienen unas antenas y a veces en sus uñas tarsales pueden tener también filamentos. En las claves taxonómicas vamos a ver el detalle de cómo son las alas, las patas y las uñas y cómo se diferencian en las diferentes especies del orden Hemiptera para clasificarlas en su género.